a dar un adelantito chiquito, chiquito. La amiga se va a vivir a la casa del novio de la mejor amiga. Ya, ahí me quedo. Peligro. Mira si huele a peligro. Chisme, señora. Chisme. Por eso esos libros son para el verano, como que sí vale la pena. Así que se los recomiendo. Sí, échense historias que usualmente no agarrarían. Yo creo que esa sería la recomendación, ¿no? O sea, si ya estás teniendo tiempo, el que te llame, historias que usualmente abandonas así en el librero, que dices, claro, lo voy a leer algún día, ese día es hoy. Hay muchas librerías que hacen esto como de las citas ciegas con un libro. Sí. Entonces, bueno, uno nunca sabe qué se puede encontrar. Puede ser una buena experiencia. Claro, rífense. ¿Qué tal que se enamora? Si al terminar un libro sigue dando vueltas en tu cabeza, si tu pila de libros pendientes crece sin parar, si escribes notas literarias en cualquier sitio, este es tu lugar. Prepárate un café y acompáñanos en esta tertulia sin filtro. Esto es Notas al Margen. Bienvenidos a su bonito episodio de Notas al Margen. Yo les hablo desde México y tengo a mis maravillosas mujeres maravilla en cada una de su respectivo país. Por un lado tenemos a la bella Lula en los montes y las playas de Dunkerque. Hola, ¿qué tal? Aquí desde las dunas de Dunkerque los saludo con mucho gusto. Y con mucho calor, dicen. Y con mucho calor, con canícula a 30 y tantos grados, a la sombra. Y a pesar de que estamos a nivel del mar, la brisa nos sopla a veces. Pero bueno, aquí seguimos. Mi Cari, desde Alemania, ¿cómo estás? ¿Qué pacho? Hola, aquí estoy de malas últimamente porque tenemos una ola de calor en toda Europa que ya. Y yo tengo alergia al sol y aparte yo soy de clima frío, entonces ya se me imaginarán que a 36, 38 grados, ¿cómo me siento? Pero para hablar de libros siempre me pongo muy de buenas. Me encanta porque nada mejor que el sonido del huevo frito en el pavimento para empezar este bonito programa. Aquí también hace muchísimo calor, estamos entre 28 y 32 grados, pero luego se sueltan los tormentones que venga. Entonces hay frío, calor, frío, calor, frío, calor. Bueno, al menos llueve, pero aquí ni eso. Todo bien. Pido. Todo bien. Sí, pero luego es tú, sácate el kayak. Entonces, sí, se pone buena. Se pone buena. Entonces, me encanta porque esto es la excusa perfecta para hablar del tema de hoy, que lo que sugiere es sacar el coquito, ponernos las chanclas, sus mejores shorts y pues, ¿cómo no? Como siempre, que nos acompañe un buen libro. Eso es, hay que sacar las chanclas, enseñar pierna y todo lo que se pueda porque comienzan las vacaciones. Ya estamos ahí con un pie casi en la piscina, en el mar, y es un tiempo que se presta para la lectura. Yo creo que hay 3 tipos de personas con esto del verano y la lectura. Un tipo de persona que quiere que llegue el verano porque tiene más tiempo y entonces puede hacer lecturas más largas con libros más densos que lo obliguen a pensar, que lo obliguen a que sean exigentes en cuanto al lenguaje, en cuanto a la narrativa. Y también están esos lectores que prefieren leer libros más ligeros que les permitan relajarse, no pensar mucho, pero sí entretenerse y mantener este hábito de la lectura. Y por último, el tercer grupo, que se dan un tiempo también para no leer, que también está bien disfrutar otro tipo de actividades y luego si tienes hijos o sales con amigos o esto, bueno, también es verdad que el tiempo de lectura puede reducirse. Pero si no, hay siempre una lectura a mano y puedes encontrar un libro en cualquier lugar, ya sea en tu biblioteca, en la biblioteca pública, en la librería, en el aeropuerto, en la terminal de autobuses, en el tren. Siempre hay ocasión
para tener un libro. Yo recuerdo que hace años, no sé si todavía, en las estaciones del metro de Madrid había máquinas dispensadoras, como cuando vas y compras snacks y así, pero había libros. Entonces tú echabas tu moneda y te echaban tu libro por ahí, por la puertita, lo recogías. Salía hiper frío, como todas las bebidas esas que te venden ahí, pero yo creo que era para la conservación, te vas a ver. Yo creo que en las vacaciones también hay mucha más oferta de libros. Entonces, pues cuéntenme ustedes qué se llevarían a sus vacaciones, de qué tipo de lectoras son en vacaciones. Bueno, yo no sé qué tipo de lectora sea de verano porque leo de todo. Soy la más lectora, que siempre tengo 5 libros abiertos. Entonces, pero siempre se me antoja uno así como ligerito, que tipo así como que Romeo y Julieta, el romance. A mí me gusta mucho Elizabeth Benavent. He leído bastantes libros de ella. Voy a hablar de Un cuento perfecto, que se ha convertido en mi favorito de ella, de todo el tiempo. Y después siguen en Los zapatos de Valeria, que también ya me aventé la serie. Ya hice. Entonces, Margot es una chica de posición alta que trabaja, tiene un novio súper guapo, italiano, que ya saben que los italianos son muy guapos, Filippo. Se van a casar. Entonces ella empezó a estar como indecisa y ya dijo, no, pues como que aquí no sé, algo me falta, tengo todo, pero soy infeliz. Y que se va, ya no se casa, vámonos. Como tienen cadenas de hoteles, decidió irse a Grecia, y en Grecia conoce a un chico, no de su posición social, sino humilde, que también está pasando por digamos, por una ruptura amorosa. Entonces como que se conocen, empiezan a ser súper amigos y así, y deciden estar viajando juntos. Y ya se imaginarán ustedes. Y cuando vi la serie, la miniserie, porque tiene miniserie, está en Netflix, son 5 capítulos, me encantó también. Y entonces ahí sí ya vi Grecia, más bonita y chalala y todo. Entonces yo no les quiero decir más, pero al final, no es cierto, no les voy a decir. Se lo recomiendo mucho. Y pues también, ¿qué se sentirá, no? Que te dejen ahí en la iglesia, ¿no? Vestido y alborotado como hombre, porque pues generalmente el que no llega es el novio y Al aquí revés. o al novio, ¿no? Entonces dices, bueno, Sí. Creo que es sí. lindo, ¿no? Que existan, no sé, escritoras que son tan evocativas. O sea, de pronto creo que esa onda de que tú puedas voltear a ver y decir, ¡Ah, Grecia, qué hermoso! O también que traigas esta onda de chismecito de señora. Es que es increíble, güey. El chisme es vida, amigos. Háganlo con Y sobre responsabilidad. todo, que es muy divertido y yo creo que eso a veces se antoja, ¿no? Como ya decía Karina, como en otros episodios, a veces descansar la cabeza de esos libros tan pesados, tan densos, que te obligan a estar trabajando el cerebro todo el tiempo. Girándole. Exacto, Sí. ron, ron, la lavadora. Estos libros que te relajan. Creo que intercalarlos con los otros libros más pesados está bien. Y Elizabeth Benavent tiene escenas muy divertidas, sobre todo como comedia romántica con su toque picante, ¿no? Sí, total. Y fíjense que va a sacar otra serie o película, no recuerdo bien, sale en agosto, y así yo comprando el libro, leyéndolo y todo, algo de las mentiras, que también está muy bueno. Así que si tienen tiempo en las vacaciones, lean ese libro. Se llama Toda la verdad de mis mentiras. Sale la serie en agosto, miniserie o película, les digo que no recuerdo, por Netflix. Por favor, véala, Muy porque bien. voy a dar un adelantito chiquito. La amiga se va a vivir a la casa del novio de la mejor amiga. Ya, ahí me quedo. Peligro. Mira si huele a peligro.
Chisme, señora. Chisme. Por eso esos libros son para el verano, como que sí vale la pena, así que se los recomiendo. Y ahí vengo a lo contrario, el libro, que yo creo que ya los tengo hasta aquí, porque sí, La broma infinita. Ya, es el último. Con todos ustedes. Maestrazo. Con todos ustedes, La broma infinita. Ya, es el último episodio que voy a hablar de La broma infinita. Sencillo, ¿no? Accesible, digo yo. Sí. Sí, o sea, porque dices, como que tienes el tiempo en el verano de leer también ese tipo de libros que son más densos, porque te ponen a pensar y te pones, no sé, a hacer anotaciones, te pones a hacer investigaciones y todo, porque pues es un super libros, tiene 1200 páginas, son como 300 páginas de notas al pie, y es un libro que Lula no me dejará mentir. Bueno, también tú, Jen, porque también ya se acercaron las dos. Ahorita Jen ando a él. Pero es un libro que me gustó mucho. Es una historia de unos jóvenes que están en una academia de tenis, sufren de adicciones a las drogas y juegan tenis. Así son niños fresas, niños bien. Entonces tienen como que mucha soledad, son niños, digamos, no abandonados, pero que pues, los papás con mucho dinero, pues mejor se ponen en sus negocios, toda la atención a los negocios que a sus hijos. Entonces, por eso como que yo los veo muy solos. Es un libro difícil de resumir, no sé cómo lo puedes resumir, porque te habla de 1000 temas, muchísimas historias en 2 páginas ya te metió 3, 4 historias. Entonces, es un libro que sí necesitas ir tranquilo, con tiempo, haciendo anotaciones, tienes que estar entrando a internet. Esos libros que encantan porque lo disfrutas, pero también te pone triste y te pone, así como el tipo de tan poca vida que me ponía triste y me hacía sufrir, así este libro que de repente me ponía triste y de repente me ponía feliz, y luego pues, a veces me reía. Ya lo extraño porque lo terminé y dije, ay, ¿y ahora qué voy a leer? Porque sí, la verdad sí me gustó mucho y siento que cada personaje busca en las drogas el llenar ese vacío que no con su familia no tienen. Y de ese tipo de libros también es el de La casa de hojas. No sé si les suena. La casa de las hojas. House of Leaves. House of Leaves, ¿no? Sí, y lo empecé, pero dicen que también va de ese estilo, que también yo leería en agosto, por decir. Y hay otro, el arcoíris de gravedad. No sé si han escuchado de Gravity Rainbow. Sí, también. ¿sí? Aquí lo tengo, juzgándome. Aquí lo tengo. ¿Y si lo recomiendas? Es como del tipo de La broma. No lo he leído porque aquí lo tengo juzgándome, que no lo he leído. Pues a ver. Pues ahí está. Pero, vamos entrando. Sin embargo, sí es uno de estos clásicos que están en esa lista de los libros difícilmente acercables, ¿no? No son tan accesibles, pero la verdad también son libros que, y esto sí es algo padre que podemos decir aquí, son libros que tienen una fama, pero que no necesariamente sea así. Yo recuerdo que cuando Cari empezó a leer La broma infinita decía, es que solo el 1% lo termina. Y ya cuando lo terminó, te das cuenta que, bueno, es más un tema de constancia y de involucrarte en la historia, más de que es sumamente infumable y difícil no creo que sea tan así. Y tengo la idea de que a lo mejor Thomas Pynchon es igual, ¿no? Quizá también por eso estas etapas de vacación está buena, porque igual y pues te puedes dar más tiempo para analizar algo, tienes más holgura temporal para poder hacer anotaciones, regresar, avanzar. Si avanzas 2, 3 hojas, pues no hay tanto tema, un día, y luego a lo mejor te vas como hilo de media. Está increíble. Pero sí, ese es el momento. No sé si como tú apenas lo estás empezando, no sé si te pasa lo que nos pasaba a nosotras. No podías leer más de 3 en una sentada. O sea, como que decías, ya. Sí, 4 o 5 páginas era como.
Yo Sí, creo, es que es un libro que es muy, muy exigente con el lector porque no te lo pone fácil. O sea, narrativamente, conceptualmente, No, no te lo pone fácil. O sea, no es una historia lineal. Tiene muchas cosas que al principio no entiendes, que conforme vas avanzando la lectura, te van quedando claras. Yo, que estoy en una lectura dirigida, bueno, eso me ha facilitado mucho las cosas porque te van guiando. Y en un libro tan complejo, eso se agradece porque además tiene montones de pies de página. Hay pies de página para aventar para arriba y los pies de página son, o sea, los pies de página tienen pies de página. sí, Es muy complejo. Son enormes los pies de página, pero son necesarios para que tú puedas entrar totalmente en la historia, conocer mejor a los personajes, conocer mejor para dónde va. O sea, te van dando mucha información que no tienes al principio. Y yo sí creo que las primeras 300 páginas te sientes perdido porque estás leyendo sí, algo que no entiendes. sí, Y sí, entonces ese es el reto. Y yo creo que ahí es el gran filtro con los lectores, porque muchos abandonan ahí, porque como no entienden, es algo que no tiene sentido, pero es para todos, ¿eh? No es porque para unos sí y otros no. O sea, todo el mundo llega a ese no, libro, no entiendes nada. Después de la página 300 te empieza a explicar cosas, empiezas a atar cabos. Y entonces ya todo va como avanzando más fácilmente, pero sí es un libro muy complejo. Yo creo sí. que Es un libro de constancia. sí, y Es un básicamente libro pues de es constancia. una crítica a la sociedad norteamericana, ¿no? Igual que Pinchón hace también un poco eso. Entonces son libros difíciles porque te muestran situaciones crudas, situaciones incómodas, y donde el sueño americano queda absolutamente hecho trizas. Y creo que por eso es difícil entrar en ellos. Y La broma infinita es un libro complejo también por eso, pero yo lo estoy disfrutando mucho, voy a la mitad así y lo estoy disfrutando mucho Ay, porque sí Lulis, la ayuda Lulis. mucho tener esa guía, ¿no? La Lulis amazónica. Sí, no, pero a ver, es increíble tener estas lecturas donde uno puede de verdad tener el tiempo de desmenuzarlas, porque eso es importante. O sea, yo recuerdo que le había hecho de broma alguna vez a Lulis así de, no, yo creo que libros como Los Miserables o Los Tres Mosqueteros deben de venir en momentos de vacaciones. Y en verdad lo creo, porque hay libros que contienen tanto que no es tan fácil llegar y decir, claro, me quedé en la página 25, lo retomo y llego a la 40 y ¿qué pasó? ¿Quién mató a quién? ¿En qué pasó? No, ¿ahora quién está hablando? No me acuerdo. Y entonces tienes que tener una facilidad y tiempo de solo seguir el hilo de la lectura, ¿no? Y por eso me parece que son importantes tomarlos en este tipo de espacios largos de esparcimiento Sí, aprovechar el tiempo. vacacional. y es una gozada leer este tipo de libros, o sea, como que te emocionas. No, bueno, a mí en lo personal, siempre ando buscando este tipo de libros porque digo, hoy necesito poner a trabajar a mi cerebro y también necesito ese tipo de libros como de Elizabeth, ¿no? Que dices, ya me aligeré un poquito. Entonces, siempre, por favor, si tienen recomendaciones de este tipo de libros, escríbanos en los comentarios que los compro. Yo sí los compro Para así, leerlos. así. No los leo, pero los compro. Pero ahí están Total, esperándote. no Ahí andamos están sufriendo esperando. por eso. Sí, no, y es que esos libros son los que te hacen crecer como lector también y hacerte un criterio como lector. O sea, te van Sí, Exacto. formando como lector. Entonces yo creo que es sí. importante darles su tiempo como ya decíamos, ¿no? Bueno, adiós, Sí, broma infinita. Ya no voy a hablar de te vamos a extrañar. Hay Y otro ya vendrá escrito de otro, David Foster Wallace ya vendrá otro. para seguir llorando, para seguir llorando. Oigan, y hablando de eso, a mí me parece que yo soy el tipo de lector que me gustan estas historias. No sé, yo decido que en las vacaciones es el momento de leer el tipo de libros que no leería en otro momento. Y para mí, esos son los thrillers. A mí me cuesta mucho trabajo abordar libros que son bestsellers o que son justo, ¿no? Thrillers o de misterio o policiales o así, porque también hay que aceptar que hay tantos que luego uno no sabe por dónde empezar. O sea, eso es algo que a mí me pasa.
Pero yo, una de las cosas que tengo que agradecerle a una gran profesora, a Rita, que le mandamos un besazo, es que ella, en las primeras clases de la carrera de literatura en Casalam, dijo, un verano se tienen que echar a Stieg Larsson. Y yo, o sea, en verdad fue como, claro. Y tardé mucho tiempo en abordarlo, pero el día que lo abrí, no pude parar. O sea, en verdad, creo que es el tipo de libros, son mamotretos, ¿no? Sí deben ser 2,000, 3,000 paginitas en total. Y la verdad es que esa trilogía, la trilogía del Millennium, que empieza con el libro de Los hombres que no amaban a las mujeres, eh, se vuelve una cosa súper adictiva. O sea, a ver, y ya sé que están pensando, ¿no? El libro de 500 páginas para el verano es neta y sí. O sea, absolutamente sí. Los días de vacaciones son largos y para mí este es el maratón perfecto, ¿sí? La historia junta personajes inolvidables, tenemos un Mikael Blomsky, y todos tienen nombres difíciles, ¿no? Es Mikael Blomsky. Nórdicos, nombres nórdicos impronunciables. Nórdicos, sí. Entonces, este vato es un periodista de investigación en horas bajas y Lisbeth Salander, ¿no? Ella es una de las mujeres, pues, digamos, es una de las grandes protagonistas femeninas contemporáneas. Ella es una hacker brillante, antisocial, con un pasado súper oscuro y tiene un sentido de justicia implacable, ¿no? ¿De qué va? Rapidito, ¿de qué va del primer libro? Mikael es contratado por un viejo magnate para resolver un misterio familiar. Empieza con una carta incluso así, ¿no? Súper densa. La desaparición de su sobrina, ¿no? Hace 40 años en una isla privada. Entonces, cuando Lisbeth se une a la investigación, destapan una red de secretos corporativos, corrupción, venganza, todo el paquetaxo que te termina volando la cabeza. Y digamos que es el tipo de suspenso donde yo te juro, no lo puedes dejar. O sea, en algún momento tú dices, ¿en qué momento me eché 500 páginas en 7 días? Porque te atrapa la atmósfera, el lenguaje súper accesible, la manera en la cual une una cosa y un acto con otro solamente te va llevando de página a página. Y creo que ese es el momento para leerlo, ¿me entiendes? O sea, ese es el libro que tú dices, esto no lo voy a leer ni de... O sea, no hay manera que esto me pase de lunes a viernes siendo godín, güey, ¿sabes? Estando en una oficina, porque no tienes esa libertad de binguacharlo en tu libro, o sea, de estar pasando páginas y páginas y páginas sin que te estén, ¿no? El mail, el niño, el perro, o sea, entonces... En verdad, si no han tenido la oportunidad de echarse la trilogía de Millennium, vayan ahí, porque sí es sumamente gratificante y además, en verdad creo que Stieg Larsson es un gran escritor. Tiene tremenda pluma y no es el típico thriller. Me parece, hay películas al respecto, está la versión justo sueca y está la versión norteamericana, que si no la han visto, pues vayan ahí también, pero el libro es superior en tantas cosas, en la manera en la cual te atrapa, cómo estás ahí, te sientes parte de la cosa, de la trama, el detective, y tienes tus momentos de, ¿no? Así igual, chisme de señora, o sea, es increíble. Vayan ahí con Stieg Larsson. Y luego... Perdón, yo vi nada más las películas, pero no leí los libros. ¿Me recomiendas leerlos? Tremendamente. De verdad, la pluma de Stieg Larsson es fabulosa. Es uno de esos... no quiero decir pocos escritores, pero es uno de esos escritores que justo puede mezclar muchísimos géneros y hacer de un thriller una novela que vale la pena. Y entonces terminas uno y te agarras el otro y solo vas ahí. Porque... Y es que además es de los escritores nórdicos, porque después hubo como, a ver, no voy a decir imitadores, ¿no? Pero sí muchos escritores de esas zonas suecos, noruegos, escandinavos, que quisieron imitar su estilo, pero yo creo que él es el más importante. Y no se pudo.
Quisieron Sí, no seguir sé la cómo. saga, de hecho, Otras Plumas, y la verdad es que se cayó. O sea, sacaron un par de libros, 3 libros más, me parece, de la saga, y la verdad es que todas las personas, todas usualmente terminan en el tercero porque no hay algo que se le compare. Entonces tú De verdad, fue recomiendas una cosa 100%. ¿cómo se llama el autor? Porque entonces hay Steve varios Larsen. autores. Ah, ok. Steve Y Larsen. es Sí, que, los primeros 3. Uf. es que yo soy, si ya vi la película o la serie, ya no leo el libro, pero los No, es vi hace mucho tiempo, entonces, 1000 veces superior. Pero es que están adaptadas las películas, entonces hay muchas cosas que tienen que recortar ajá. y que tienen que modificar para que obviamente pueda entrar dentro de la narrativa Omiten visual. muchísimos Ujú. detalles. Ujú. Sí, Sí, Ok. sí, los personajes son mucho más complejos y completos. A Entonces, ver, la verdad es. entonces, A mí es espera, la trilogía. a ver, hasta tramas completas llegan a modificar o a eliminar, porque sí son libros como muy complejos, tienen muchas subtramas, tienen muchos personajes que no aparecen en las películas. ok, Sí, bueno, y eso me lleva a conectar a lo siguiente. Me parece que hay autores que son muy livianos y que es el momento también para leerlos. En mi caso, uno de mis favoritos, que ya sabemos que siempre se nos cae, pero nosotros lo levantamos, no hay tema. Em, Libros de Stephen King, a mí me encanta. Yo ya sé que vamos a fallar ese penal, no hay problema, pero todo el juego está chido hasta que llega el minuto 90. Así ya sabemos que vamos a perder, pero en las vacaciones siempre es el momento en el que yo me acerco al amable y siempre querido y bien ponderado tío Stephen King. Así todos los bestsellers que digo, ya saco un libro nuevo, bueno, el verano es el momento para abordarlo, porque sí entiendo, o no sé si a ustedes les pasa, pero para mí en el verano el tiempo se extiende y no estoy con como, no estoy corriendo. Entonces, un libro que normalmente me tomaría, no sé, ya sabes, 2 semanas, en verano me toma 4 días. Y los libros de Stephen King siento que están escritos para eso. No, no porque sea una trama profunda o no, sino porque creo que son fáciles de llevar. Y me parece que es una época para eso. Entonces, por eso siento que siempre los thrillers de misterio, las cosas que dices, esto no pasa, ¿no? Así como que te da tiempo hasta de vivorear a gusto. Siento que ¿no? Entonces, Stephen King, el que quieras, inserte aquí el título que sea, me sirve para el verano. Y por último, esto sí lo voy a decir con conocimiento de causa. El Book Club de Reese Witherspoon tiene esta peculiaridad de recomendar libros que son historias, pues algunos pueden tener tenores profundos, otros la verdad es que son, ¿no? Historias, digamos, bastante estándar, ¿no? Y bueno, me lleva a hablar de The Last Thing He Told Me. Ya es una biología, antes era solo un libro, no he leído el segundo libro, pero hoy ya es una serie que está en Prime Video, me parece, con Jennifer Garner, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Es un dramatic suspense, ¿no? Es un suspenso doméstico. Alguien desaparece y entonces hay que buscarla y entonces el vato le deja una nota y entonces quien se queda ahí en la casa es como de ¿qué está pasando? Quisiera dar más detalles, pero puedo spoilear la cosa. Sin embargo, este tipo de libros donde también Laura Dave, que es la escritora, lo hace tan bien, o sea, está súper bien llevado, pero tampoco es que te ofrezca o sea, no es la panacea de la cosa, no es que tú vas a descubrir algo, pero es el típico libro que disfrutas mucho, ¿sabes? Que disfrutas mucho en esas noches tranquilitas, que de repente te saca uno que otro saltito de, ¿esto es verdad? ¿De qué estás hablando? ¿No? Ese léelo antes de ver la serie, Karina, pero la realidad es que eh, quizá lo que quiero decir con todo esto es soy de tramas sencillas. O sea, en verano a mí no me encanta. Yo que soy una persona que todo el tiempo está anotando y buscándole y ver cómo desmenuzar la cosa, quizá de eso también descanso y me gusta eso, no tener que estar desmenuzando si el personaje dijo o no dijo, de dónde viene, a qué corriente pertenece. Entonces subo, bajo. Para mí los thrillers es mi vacación.
Y son libros No, que estás- usualmente no. Está súper bien. Y No. yo me apunto al club de Stephen King porque, mira, y te lo digo de verdad. Y no sé si te lo había dicho antes, pero nunca había conocido a alguien que compartiera esa opinión conmigo. Los libros de Stephen King, amo. Es como mi placer culposo, Te pero queremos, tío. los finales siempre peluche Todo. sangriento, extraterrestre, o sea, cosas que dices, o sea, todo iba tan bien. ¿Qué El pasó ahí? asesino es el policía. Así como de Scooby-Doo, así de todo el tiempo estuvo aquí. Exacto. Pero se dan cuenta que tiene sus lectores, a pesar de Total. que sabe que tiene finales malos. Ahí estamos. Sí. Ahí Es tengo mi sus amorcito. libros. Claro, Es mi porque los amorcito libros no son tóxico. malos. Los libros no son malos. Lo que pasa es que el final, bueno, Se pues le ya se cae. Se le Se cae, cae, se pues le sí. cae. Yo se lo le cae, amo. sí. Y aunque tenga sus finales así como que no les gustan a ustedes, a mí sí me gusta. ¿Tú le perdonas todo? No, Sí, yo es sí. que es el placer culposo por excelencia de muchos, porque Sí. es increíble que tú digas 500 páginas son magistrales, pero 150 se van al caño, ¿no? O sea, así de que, esto pudo haber sido 300 páginas más cortos, es la realidad. Haití. Pero sin embargo, es tan disfrutable, es tan, Sí, de eso. verdad, Yo creo es tan que ese es disfrutable. el término. Güey, te ríes. Hay otros que dices, ay, no puedo creer, ¿qué onda con esta señora? Escuincles, basta, ¿no? O sea, como que te genera cosas y eso es padrísimo en momentos así. Pero me Sí. encanta, tío. Team Stephen King. A ver, A mí voy a también hacer- vamos a hacer un club de fans más de Stephen King. Voy a hacer una playera que diga, a mí todo se me cae en la vida como a Stephen King se le caen los finales. Vamos a leer un libro de él en lectura. Vamos a leer un libro de Stephen King. Pero ahora que mencionabas estos libros de thriller y lo último que me dijo y tal, me recordé ahora a esta escritora Karin Slaughter, que también sí. tiene muchos libros de suspenso, thriller, buenísima. como sabes quién es, falso testigo, bueno, hay un montón, hay para elegir, ¿no? Y yo no sé si en todos lados, pero aquí, por ejemplo, en Francia tienen siempre en verano una promoción de los libros de bolsillo y la sección más grande es la de thriller. La de thriller. Y Wow. entonces tú te llevas 2 libros y te regalan el tercero. Vamos a Francia. Vamos ahí. Y ahora que mencionabas a Stephen Larsen, está también que en algún momento dijeron que era la heredera de esta Camila Lackberg, que también tiene muchos thrillers. Yo no he leído nada de ella, pero es súper igual, bestsellers, bestsellers. Yo solo menciono, no estoy recomendando. Me acordé de eso y dije. Y bueno, yo también considero que soy un tipo de lectora de verano que combina las lecturas densas, exigentes, pesadas, largas, voluminosas, con lecturas ligeras, pero no por eso faltas como de profundidad, ¿no? Y yo quiero hablarles de 2 libros. En el caso de el libro, digamos, un poco más, podría ser considerarse un poco más denso, que tampoco, es el de La montaña mágica de Thomas Mann. Ay, Thomas Mann. Ay, Que es un libro que yo disfruté enormemente. Este libro de La montaña mágica fue publicado en 1924, o sea que ya tiene sus añitos. Sus añitos, claro, y es un libro de más de 1000 páginas. Entonces, por eso yo recomiendo la lectura de este libro y recomiendo leerlo en verano o en algún periodo vacacional donde se puedan tomar el tiempo, porque en esta novela, si hay algo que es importante, un concepto que es importante, es el tiempo. Y esta novela va de el joven Hans Castorp, que
Es un ingeniero que vive en Hamburgo y él viaja a un sanatorio en los Alpes suizos porque va a visitar a su primo, Joachim Simpson, que está internado ahí porque tiene tuberculosis. Entonces, ellos dos son primos, pero tienen personalidades muy diferentes, ¿no? Hans es ingeniero, es muy curioso, y el primo es un militar que es así, todo cuadrado y tal. Y van a este Ahí. sanatorio que está en los Alpes suizos, entonces ya sabes, pues gente pudiente, ¿verdad? Gente de Y bien dinero. bonita la vista. Y bien bonita es la vista porque no es por nada, pero Suiza tiene unos paisajes de los mejores paisajes que yo he visto en mi vida. En fin, bueno, es un lugar así de ensueño, ¿no? Y en este sitio, en este sanatorio, va mucha gente, obviamente pudiente, ¿verdad?, a refugiarse por diferentes enfermedades. En este caso, el primo tiene tuberculosis. Y en este sanatorio hay un tiempo diferente, porque están en las montañas, entonces hay un tiempo que transcurre en la vida cotidiana, en la ciudad, en la parte de abajo, y el tiempo de las montañas, el tiempo del sanatorio es otro tiempo, se desarrolla de manera más lenta y está en función de la enfermedad, porque el sanatorio es un lugar donde se reúnen personas que están enfermas de una cosa o de otra. Y es este contraste entre los dos modos de vida, entre los dos tiempos. Y esto va de cómo Hans se va involucrando poco a poco, va pasando, va transicionando de ese tiempo del que él viene, de esa concepción del tiempo del que viene él de la ciudad, a el tiempo que se vive en las montañas, en ese sanatorio, y se va a encontrar una serie de personajes. Yo por eso digo que, a ver, este libro se considera por algunos como complicado, largo es, largo, pero tedioso. Hay gente que sí, como tedioso, pero a mí la verdad es que no me lo pareció. Yo lo disfruté muchísimo porque tiene mucho humor también, tiene mucho sarcasmo. Él se encuentra en este sanatorio una serie de personajes que tienen discusiones que a veces parecen absurdas, pero filosóficamente está muy, o sea, es muy profundo, ¿no? Hay dos personajes. Muy lúcido. Sí, sí, Septembrini y Nafta, que pueden parecer como opuestos, como polos opuestos, y se la pasan peleándose por conceptos religiosos y cuestiones políticas y igual cuestiones médicas también, pero al final te das cuenta que son complementarios. Y así hay una serie de personajes que él va conociendo en ese lugar y tiene como fondo los inicios de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Entonces, también es una crítica a eso y sobre todo es esta cuestión, o sea, se va convirtiendo conforme vas avanzando en una novela filosófica, pero no, bueno, al menos a mí no me pareció tedioso, no me pareció pesado. Cada personaje tiene su simbología, cada cosa que sucede dentro de la historia. Creo que vale la pena acercarse a este libro, y por eso decía que es importante darle su tiempo, porque en este libro el tiempo es un concepto muy importante. Además, Thomas Mann fue Premio Nobel de Literatura en el año 1929. Entonces, bueno, es para acercarnos un poco. Quizás sea su obra como más, no sé si más conocida, pero sí una de las más conocidas, porque también está La muerte en Venecia. Muerte en Venecia, creo que es una de las más citadas también de Thomas Mann. Sí, Venecia pero sí creo que es como muy completa. La montaña mágica, ¿no? Entonces es también una novela un poco de formación, porque vas viendo cómo va cambiando este joven, cómo va transicionando hacia ese ambiente que tiene que ver con la enfermedad, que tiene que ver con algo que está aislado, porque también es eso, ¿no? Cómo se van desarrollando las cosas cuando estás en un ambiente que está como suspendido prácticamente del tiempo y del espacio, ¿no? También tiene una visión muy particular de la guerra. Uh-huh. Fíjate que no sé si es mucho más larga La montaña mágica que Los Bundaberg, que es otro de no los grandes sé, sí, porque también
No sé cuál es más largo. Este debe tener 1000 y piquito de páginas, no llega a 1100, el de la montaña mágica. Pero El otro no lo lo sé. que me encanta de este hombre es que justo no lo sientes, justo tú nunca sientes que, o sea, igual Muerte en Venecia es mucho más corto y es tan profundo y tan lindo y tan acá que todas las historias de Thomas Mann me parece que son caracterizadas por eso, ¿no? Porque la historia Sí. no necesariamente, él no arrastra la historia, está lleno de de acciones constantes y entonces pasa muy rápido todo, ¿no? No es tanto la Sí, descripción, sino es la acción. y los personajes también son, algunos tienen mucho contraste, entonces te digo, hay, por ejemplo, aquí en este de la montaña mágica hay mucho humor, hay mucho sarcasmo, entonces Sí, hay momentos que se hacen muy sí, ligeros y llegan a parecer hasta porque además absurdos. la locura es factor, o sea, es que uno de los grandes factores que tiene esa novela es que todos están locos aquí, o sea, la montaña mágica tiene muchos niveles, ¿no? O sea, está increíble. Sí, exacto. Entonces, por eso creo que es un libro que tiene que leerse con tranquilidad, ¿no? Y como no, podemos campechanear, podemos combinar con otro libro que Dime más. no porque sea más corto, deja de ser profundo. Este libro se llama Esperando a Mr. Bojangles y está, bueno, hace referencia a esta canción de Nina Simone de hace muchos años. El libro es muy cortito, tiene más o menos 160 páginas y me llama Menos. mucho la atención, 150, 160. Así no es muy largo, es muy cortito, pero es muy intenso. Y eso me encanta de este libro. Este libro es del 2016, o sea, está cumpliendo ya 10 años, pero es muy Ya sé. curioso porque el autor, que es Olivier Bourdeau, es un escritor francés y él no se dedicaba a ser escritor. Él trabajaba en bienes raíces y un día dijo, estoy hasta el gorro de esto, yo me voy a escribir. Y agarró sus cosas, renunció, se fue, se encerró en la casa de sus papás y se puso a escribir este libro. Y fue un súper éxito en Francia, obtuvo muchos premios, porque es un libro que tiene un contraste muy, muy conveniente, voy a decir, en el sentido de que te va envolviendo, al principio te muestra una cara muy amable, el libro va es una pareja que se conocen en circunstancias muy excéntricas y toda su vida es muy excéntrica y está narrado desde los ojos del hijo de ellos dos. Es un niño pequeño y entonces él va contando cómo es la vida de sus padres. Llegan las cartas, no las Dis- abren, se hace un Disney. montón en un rincón de la casa, la mamá cambia de nombre todos los días o cuando le da la gana, el padre la llama por el nombre que ella decide. Tienen una mascota muy particular, que es una grulla que se encuentran un día en la carretera, que se llama Doña Superflua, en español me parece que es, Doña Superflua. Tienen un amigo también que es pues un poco cómplice de todas estas cosas que ellos hacen o no hacen, porque en algún momento ella le pide que deje de trabajar, él deja de trabajar para estar con ella y parece como una vida muy lúdica, ¿no? Y al niño al principio pues eso le parece súper bien, porque claro, para su edad y todo se va adaptando, lo sacan de la escuela porque se van de viaje, en algún momento compran un castillo en España para irse de vacaciones, o sea, todo Qué esto parece cosa. como muy lúdico y muy onírico, pero al paso de los años y de las páginas te vas dando cuenta que esto tiene un fondo pues un poco complicado, ¿no? Y te hace pensar hasta qué punto puedes tú amar a alguien para dejar de lado cordura y tu Presencia. papel en el mundo, incluso a tu hijo. O sea, tiene como es esa cosa de mucha profundidad porque empiezas a ver que hay, que algo no está bien, que algo no está bien en esa pareja, que algo no está bien en esa familia y Claro. todo desencadena en situaciones muy complicadas, pero sobre todo muy
muy emotivas. También tiene una película y la película es buenísima, buenísima, buenísima. Yo recomiendo leer el libro, que es súper cortito, y en las mismas vacaciones echarse la película, que es súper bueno y complementa muy bien Uy, el libro. Yo lo ¿tomaste leí. nota, Karina? No, ¿Ya lo ese ya lo leíste? leí porque cuando tuvimos una vez en Bibliófilas a Rayo Guzmán, recomiéndanos un libro, ya saben que siempre pedimos recomendaciones, recomendó ese y pues lo leímos todas porque era súper chiquito, como dices. Y recuerdo que yo lo iba leyendo, iba escuchando la canción. O sea, como que sí, pero no sabía que había película. Entonces Hay ahora voy. hay una película francesa y la película es Ahora que es muy vacaciones, buena. échatela. Sí, Bueno, y es una película más o menos de la época del libro, o sea, debe ser a lo mejor 2018, así, pero bueno, bonita la historia. la historia es muy Me bonita y encanta. Y es te muy deja emotiva. una huella por ahí. Te deja reflexionando también. Está, Hermoso. sí. Sí, y bueno, otras así rápidas recomendaciones para el verano, que, a ver, son lecturas cortas generalmente y que son fáciles de leer, no necesariamente banales, porque siempre tienen un mensaje. A mí me gusta mucho Maggie O'Farrell. Maggie O'Farrell, soy fan, fan, Sí. fan, y tiene un montón de libros que pueden leer en el verano. Hamlet es el más Fabulosa. famoso, digamos, pero es muy bueno. Pero está Retrato de Casada, Retrato de está casada, que es buenísimo. Tiene que ser aquí, que es mi libro favorito de Maggie O'Farrell. Tiene que ser aquí, me encanta. Está La extraña desaparición de Esme Lennox, que también es muy bueno. Pero bueno, sí, yo tengo que confesar que mi preferido de Maggie O'Farrell hasta el momento Tiene que ser aquí. Amo ese libro. Y fangirleas, ¿no? Con Maggie. Muchísimo, Sí. muchísimo. Amo, amo, amo. Ay, Y es que es una tía bien adorable, güey. Sí, escribe muy sí, bien. sí, sí. Además, así con sus bucles rojos, ya sabes. Sí, 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 me gusta Ella tan mucho. despreocupada por la vida y nosotros aquí echando el moco leyendo a Hamlet, ¿no? Sí. Hay que invitarla a Bibliófilas. Suéltame, Maggie, me lastima. Me haces daño. Bueno, y otra escritora que también tiene un montón de libros buenos que no son tan largos y que recomiendo mucho para el verano es Delphine de Vigan, que es una escritora francesa y tiene, por ejemplo, hay un libro donde ella habla sobre su familia, porque al morir su madre, que muere, que eso no es spoiler porque está en la página 1, su mamá se suicida y entonces ella a partir de ese hecho empieza a buscar información sobre su mamá porque se da cuenta de que para ella siempre fue una extraña, entonces empieza a buscar en los archivos, a hacer entrevistas con la familia, a buscar fotografías para intentar reconstruir esa imagen de su madre, que al final lo que ella está buscando también es un poco su identidad, ¿no? Su identidad propia y qué Bien papel juega ella importante. dentro de su familia. Pero tiene otros, por ejemplo, Los Reyes de la Casa, que es súper interesante, tiene mucho que ver con Sí. la exposición de los niños y de las personas en general en redes sociales. Tiene también, por ejemplo, Días sin hambre, que también es un poco autoficción porque habla sobre una chica que está pasando por un problema alimentario, que tiene anorexia y entonces es como todo el proceso que ella pasa con este problema que tiene. Y está también, por ejemplo, Las horas subterráneas, que tiene que ver más como con cuestiones burocráticas, de trabajo. Está también Las gratitudes, que se ha sido súper famoso y que, Ay, sí, para ser sincera, no es el que más me gusta de Delfín de Vigan, el de Las gratitudes. O sea, que aparte está súper válido, manoseado ya, válido. pero va a ver, es bueno, o sea, es un buen libro para acercarse, pero tiene ¿Cuál te gusta muchos más? otros. Que donde está buscando información sobre su mamá, que se llama Nada se opone a la noche. Nada se opone a la noche. No lo he El leído. libro me Pero encanta. antes de ese tenías que leer otro que ya se me olvidó el título. Sí, es que los tengo en mi librero juntos,
pero pues no les puedo decir ahorita. Pero ¿por qué tenías que leerlo? O sea, es como, Contiene información. Ajá. no lo sé. Yo leí ese Órale. primero y sí, en ese libro te das cuenta que muchos de sus otros libros hablan sobre su vida, sobre sus experiencias. Sí, Y, ella es muy, sí, ujú. Entonces, ella pero se plasma mucho en su obra. para mí ese libro es la base porque ahí es donde ella te cuenta realmente quién es su familia, de dónde viene. Entonces, y muchas de sus Bueno, experiencias personales. si te gustó ese libro, entonces tienes que leer Dime quién soy de Julia Navarro. 1000 y tantas páginas, pero es un librazo y va de ese estilo que está buscando su identidad y todo, y te pones a viajar por diferentes países, Moscú, España, Italia. Es mi libro favorito de Julia Navarro. Yo no he leído nada de Julia Navarro. ¡Ay! Te recomiendo Julia Navarro, ese de Dime quién soy, y te va, porque ahorita como lo estabas relatando, es muy, muy parecida a la historia, pero te lleva Hola, Julia, es- patrocínanos. Patrocínanos. Aunque en mi cabeza siempre fue bestseller. No sé si es verdad o no. O sea, y Julia tiene muy Navarro. buenos libros. Y pues bueno, Dime eso quién soy. como recomendaciones de verano. Sí, Pues ahí está. échense historias que usualmente no agarrarían. Yo creo que esa sería la recomendación, ¿no? O sea, si ya Sí, estás sí. teniendo tiempo, el que te llame, historias que usualmente abandonas así en el librero, que dices, claro, lo voy a leer algún día, ese día es hoy. Cuando También Muchas debe. librerías, hay muchas librerías que hacen esto como las citas ciegas con un libro. Sí. Entonces, Sí. bueno, uno nunca sabe qué se puede encontrar, puede ser una buena experiencia. Claro, rífense, ¿qué tal que se enamora? Lean, lo que siempre digo, lean lo que sea, pero lean. También un escritor de thriller muy bueno es Federico Achat, y sí o Sí. sí tienen que leer La hija infiel y el pantano de las mariposas. Esos Increíble. dos, sí o sí, los tienen que leer. Hola, Fede. Sí, no, un tipazo, ¿eh? Y es un gran Sí. escritor también. Y Sí. ama a Stephen King también. Bueno, Muy bien. Porque es nuestro tío favorito. ¿Stephen King o Federico Achat? Sí. No, Federico todavía no puede ser mi tío. Stephen sí, es como de hola, tío. y bueno, chicas, ¿qué estamos leyendo ahora? Yo estoy leyendo El último sorbo de Paola Salas. Es un libro que me gusta porque, aparte del chisme, está bueno. Es un niño que empieza a beber a los 12 años. Entonces, en su casa, un niño que bebe a los 12 años es porque hay problemas en su casa o tiene problemas en la escuela, donde sea, pero ¿por qué tiene que estar haciendo un niño a los 12 años bebiendo o fumando o drogándose? Para mí eso no. Entonces te va contando de los 12 años, ya cuando va creciendo más, se va de su casa, quiere probar en otro lugar, empieza a probar ya cosas más fuertes como la droga, empieza a tener malas compañías, entonces ya se regresa a su casa, sus papás lo reciben nuevamente. Es en lo que voy, pero sí es un libro así como que te quedas así reflexionando. Ese se los puedo recomendar. Y el otro que estoy leyendo, que me está gustando mucho, se llama En el nombre del hijo, de Juan Andrés Moya Montaner, que voy a tener el honor de platicar con él más adelante porque lo vamos a hacer una pequeña presentación en un vivo por Instagram, ya les avisaré. Y me está gustando mucho, entonces ya más adelante se van a enterar cuándo, a qué hora y dónde. Bueno, ¿en dónde? En Instagram. Pero es un libro que promete, va en la segunda edición y él está ahorita de gira por España y habla de la guerra civil, es lo que les puedo decir. Una familia, una mamá, su hija. La guerra civil ¿Española? Española. Uh-huh. Mm. Sí, también Julia Navarro tiene uno también de la guerra civil. O sea, Sí, también Javier Cercas tiene. Sí, es muy abordado, sí. Bueno, también está David muy Ucles, bueno. que es muy comentado y divide opiniones. Y que Yo no lo vamos he a leído. leer juntas.
¿verdad? Podemos. Lo vamos a leer. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, pues yo ando. A ver, terminé Crisálida de Fernando Navarro. Güey, qué increíble libro, qué librazo. La verdad es que el manejo del lenguaje, la construcción de personajes, la atmósfera, es un libro relativamente corto, vamos a decirlo así, es un libro de 260 páginas. Y qué universo mete ese hombre ahí, es una cosa increíble. Por otro lado, estoy con Donde termina el verano, ¿no? Con Elmita Correa, que vamos a tener el honor de entrevistarla. Es un librazo hasta donde voy, de verdad, no le pide nada a nadie. Ese premio fue sumamente bien merecido y no hay una opinión que hoy nos pueda decir lo contrario. En verdad, vayan por él. Un abrazo a Elma, que lo hizo espectacular. No, pues está bien. Pues vamos a coincidir en bastantes libros, porque yo también acabo de terminar hoy Crisálida de Fernando Navarro. Entonces ya estoy lista para comentar. Yo creo que sí se nota mucho su oficio de guionista. Entonces yo puedo perfectamente ver esa historia en la pantalla, aunque él en algunas entrevistas ha dicho que justamente al principio le había pensado en una película. Esto era como en su germen, un guión para una película, pero en algún momento él dijo no, lo que es importante aquí es el lenguaje. Y entonces fue desarrollando más esa parte que el lenguaje a mí me encantó. Como tiene partes súper líricas y me recordó mucho a los guiones y bueno, a las películas obviamente de Guillermo del Toro, ¿no? Esta parte como muy terrorífica del folclore, que tiene que ver también con una cosa fantástica, monstruosa. Mística, sí. Sí, monstruosa también. Entonces, eso me gustó mucho. Pero bueno, si no, ya hablaremos en otra ocasión de eso para continuar, porque sí tengo muchos libros acumulados de los que he leído. Pero eso lo estaba leyendo, acabo de terminarlo. Estoy también con La broma infinita, que bueno, ya hablamos de eso y eso me tiene ocupada, bastante ocupada. Porque es largo y es complejo. También terminé Donde terminé el verano de Elma Correa, que también me parece un gran libro. Me gusta mucho esa idea como de la novela de frontera, de cómo las amistades pueden marcarse por cosas que pudieran parecer banales, pero no lo son, por culpas que pueden permanecer por años y años y cómo eso puede determinar el camino de una persona, ¿no? Y a veces, o no siempre, volvemos a reencontrarnos con esa persona, con esas amistades de la infancia, pero es interesante en el libro de Elma ver cómo eso sucede, ¿no? ¿Qué pasa con ese reencuentro cuando una amistad fue marcada por un hecho como tan profundo que las llevó a cambiar el rumbo de sus vidas? Entonces, fantástica. Me gustó mucho el libro de Elma. Ella también es una tipaza. Elma es auténtica, ¿sabes? Cero pose. Entonces, me encanta. Con una risa súper contagiosa además. Sí, increíble. Además. Se ríe y tú estás ahí. Sí, que además no tiene pelos en la lengua, ¿no? Y eso me gusta, es importante. Y luego, la vez pasada hablamos del libro de Giselle Pelicot, de Un himno a la vida, y hablábamos también del libro de su hija, que se llama Y dejé de llamarte papá. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Me los voy a echar los dos para poder hablar con conocimiento de causa. Para más placer. Para más placer y para más chisme y para más todo. Y sí, o sea, tengo que reconocer que en los dos libros hay chisme. Y son
pues testimonios, ¿no? Cada quien desde su punto de vista habla de cómo vivió ese hecho. ¿Cuál es el hecho? Giselle Pelicot, con casi 70 años, se da cuenta de que su marido la ha estado drogando. Ella fue víctima de sumisión química y el marido, digamos, la ponía a disposición de otros hombres para que abusaran de ella. Él participaba de esto y ella se dio cuenta mucho tiempo después y fue por un hecho mínimo que le salvó la vida. La policía detiene al marido porque lo denuncian en un centro comercial, en una tienda departamental. Él estaba haciendo videos y fotos de personas, de mujeres, y les tomaba fotos y videos así por debajo de la falda, ¿no? Y entonces los vigilantes del centro comercial se dan cuenta, llaman a la policía lo detienen, a él le quitan el teléfono y se dan cuenta que hay un montón de videos y material. Uf, Digamos que difíciles. difícil, ¿no? Entonces, en ese momento se alerta la policía, empiezan a revisar su computadora, todos sus aparatos electrónicos y describen cosas horribles. Mientras dura la investigación, a esta mujer no le dicen nada. Después de 2 meses, cuando están seguros de lo que estaba pasando, es cuando la previenen, no antes de que lo tuvieran a él en la comisaría, ¿eh? Una vez él en la comisaría, a ella la llevan aparte, le dicen que solo tiene que ir a declarar por estas fotografías del centro comercial, pero una vez en la comisaría, a ella le explican lo que está pasando y la mujer se queda absolutamente en shock y todos los cables se empiezan a conectar porque ella tenía pérdidas de memoria, había cosas, o sea, momentos de su vida que había perdido, así literal, había horas que no sabía lo que había hecho y todo esto al final era producto de los sedantes La sumisión química, claro. y las cosas que él le daba, ¿no? Y entonces empieza a atar un montón de cabos porque claro, cuando fuimos a tal lugar y pasó esto y la manché en mi ropa y bueno, o sea, y de ahí se desata todo. Ella cuenta en este libro, Un himno a la vida, cómo ella vivió eso. Y sí tuvo cierto conflicto con la hija porque en algún momento también se encuentran fotos de la hija, no precisamente desnuda, pero sí, digamos, en la cama y con una lencería que ella nunca reconoce como suya. Y entonces se plantea un poco la idea de que el papá pudo haber abusado de ella o haber hecho lo mismo que con la mamá, ¿no? Eso nunca se confirma porque él siempre dice que no fue así. La hija no está muy segura y yo creo que nunca lo va a estar. Pero eso, repercute porque hay un conflicto entre la madre y la hija. La madre lo toma de una manera. En algún momento parece que está protegiendo al marido porque está como muy unida a él. Él había sido el amor de su vida y tal. Entonces sí se complica un poco ahí la historia. Hay roces entre toda la familia porque es normal, es un hecho que pues destrozó a la familia. Y bueno, Totalmente. entonces conocer la versión de la madre y la hija se centra más o sea, es más crítica con el padre, eso es cierto, da más datos, hay partes donde parece como un ensayo, habla sobre datos en Francia, sobre la sumisión química, cuántas personas, y a final de cuentas, una cosa es digamos, el testimonio de las dos, ¿no? Pero lo que es cierto, y sobre todo lo aborda Caroline, que es la hija, es que no hay un dispositivo que realmente ayude a las víctimas de sumisión química, en general del abuso, ¿no? Pero si ya tú, siendo consciente de que fuiste víctima de un abuso, vas y denuncias, no tienes un apoyo como debería ser, mucho menos cuando tú no tienes absolutamente conocimiento de que eso pasó, no sabes lo que pasó. En este caso había videos, pero muchas veces no los hay. Entonces ella decía, no hay una Pasa con coordinación, eso, ¿no?
no hay una coordinación entre la policía, los servicios de salud, los servicios legales, y entonces va contando un poco cómo los problemas que ellas tuvieron en ese momento, después de saber esto, ni ella, ni la mamá, ni la familia tuvieron apoyo psicológico, no tuvieron apoyo médico, tuvieron que ir ellos a buscar atención médica. Una de sus primas es doctora y por eso pudieron atender rápido a la mamá. Uno de los fulanos que participaba de las violaciones tenía VIH, o sea, son muchísimas cosas que implican no solo descubrir este hecho y como aprender al culpable, ¿no? Sino son muchas aristas, hablan de lo que pasó, los años que duró la investigación hasta llegar al juicio, o sea, todo eso es la parte interesante, más allá del testimonio de ellas, que a ver, bueno, también te cuentan cómo cada una vivió esos momentos, los días posteriores, te cuentan un poco también sobre todo Giselle, lo que fue su historia con este hombre antes de que pasara todo esto, la historia personal de cada uno con sus familias, y también te deja un poco la idea de esto, ¿no? Hasta qué punto la sociedad es responsable de esos problemas y después no saben cómo hacerse cargo de ellos. Entonces, es una serie de políticas públicas mal planeadas, sí, o sea, como errores sociales, no sé cómo decir, ¿no? Y eso no es para disculpar al fulano, porque al final, pues No, era no. lo que era y trastornos mentales tiene y tendrá, pero cómo socialmente se maneja eso, ¿no? ¿Por qué eso evolucionó? ¿Por qué eso llegó a donde llegó? Porque no había un dispositivo ni para identificarlo, ni para corregirlo, ni para nada. Entonces, bueno, está muy interesante, no solo por el chisme, sino por esta cuestión de plantearlo a nivel social y a nivel político y a nivel judicial también. Sí, qué fuerte. Qué fuerte. Sí, y bueno, así rapidísimo voy a mencionar, terminé también El Buen Mal de Samantha Schweblin. Amé, me gusta mucho cómo escribe Samantha esta serie de relatos donde te hace partícipe como lector de todo lo que pasa en la historia, porque tú decides muchas veces qué es lo que pasa. Están llenas de ambigüedades que tú tienes que completar y cada lector tiene una historia diferente, cada lector puede tener una interpretación diferente, todo está muy relacionado con la muerte, está muy relacionado con los animales, pero siempre esta narrativa que tiene ella, donde el lector es partícipe, a mí me gusta mucho. Sí. También terminé Reparar los Vivos de Maëlys de Kerangal, que es una autora francesa. Este libro también ya tiene sus años, pero lo traigo a cuento porque me parece muy interesante el tema que trata, que es sobre la donación de órganos. Esto va de un chico que practica el surf, es un chico súper joven, tiene 19 años, y él con un par de amigos van, justamente es en cerca de esta zona de Francia, Marsella, no, Normandía, y así van a la playa porque en esa playa hay olas para surfear y se van súper temprano en la mañana, los tres, solo uno de ellos tiene permiso de conducir, van en una camioneta como en una van tipo Scooby-Doo y entonces solo los asientos, los dos asientos laterales, porque es un asiento corrido al frente, como las combis de antes, solo los asientos laterales tenían cinturón de seguridad. Este chico va en medio, tiene un accidente y pues de ahí se desencadena todo, ¿no? Exacto. Entonces, es todo el proceso administrativo, judicial, familiar, para que se lleva a cabo para la donación de órganos, que en este caso, al ser un chico tan joven, pues obviamente podía salvar muchas vidas, ¿no? Había mucho de qué echar mano para ayudar a otras personas. Entonces, ¿cómo es todo este proceso? Pero no solo, me gusta mucho porque no se centra en el drama de la familia, que o sea, también lo toca, ¿no? Pero no es eso lo importante. Lo importante es ver cómo la donación de órganos parte de una red de médicos, de una red que tiene que ver también con logística, te explica muy bien eso sin hacerlo pesado, ¿no? ¿Cuál es todo ese proceso? Entonces es muy recomendable también para las vacaciones, como no, a lo mejor el tema no es top, pero si quieren descubrir algo diferente,
Bueno, pues ahí están esas recomendaciones. Me encanta. Ahora sí fue mucho, ¿ah? Es que nos dejamos de ver mucho tiempo. Metiéndole. Entonces, pues muchas buenas recomendaciones, chiquitos. Échense sus libros de verano. Escríbanos, por favor, qué es lo que están escribiendo. Recuerden, por favor, que estamos en YouTube, en Spotify y en Instagram como Notas al Margen. Y nada, me encanta hablar con ustedes como siempre. Y a mí también, mi lista creció muchísimo. Esta vez tuvimos muchas recomendaciones, hablamos de muchos libros, así que hay para todos los gustos, hay para todos los tipos de lectores de verano, hay para todos los destinos también, montaña, playa, ciudad, porque no se puede leer en todos lados. Entonces, bueno, pues nada, nos vemos en la próxima. Espero que nos cuenten qué les ha parecido, bueno, si han tomado las recomendaciones, qué libros ya leyeron, cuáles no, si les gustaron, si no, escríbanos. Y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales personales. Yo estoy en Instagram como @lula_di. Yo estoy como @booksinmypurse90. Yo estoy como biblioflash.oficial en Instagram. Muy bien, chicas, pues diviértanse, pasen buenas, el principio de las vacaciones. Espero que sea bueno para todas. Menos sol. Menos sol, menos calor. Y sol. Menos sol y sabor. Y sol. Y más piñas coladas. Ay, sí, un coquito. Échense un mojito, sí. Hasta la próxima, niñas. Adiós. Bye. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con más recomendaciones literarias. Esto fue Notas al Margen, literatura sin filtros.